Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Isaac Alvites Piscoya. Él es estudiante del primer año de Medicina Humana y es creador de contenido educativo, ¿no? Él nos va a hablar sobre lípidos y ácidos nucleicos. Adelante, Isaac. Bien, eh, buenas noches con todos los presentes. Primeramente, quiero saber si se escucha. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí, se puede escuchar. Ya, gracias. Bien, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es lípidos y ácidos nucleicos, ¿no? Mi nombre es Isaac Piscoya y en esta oportunidad vamos a hablar del tema que acabo de mencionar. Bien. Primeramente, para hablar de aquellos dos que son lípidos y ácido nucleico, debemos saber que son biomoléculas, pues estas, como nosotros bien debemos de tener en cuenta, están formadas por la unión de bioelementos. Aquellos bioelementos se van a clasificar como primarios, secundarios y los oligoelementos que se van a ubicar en menor cantidad. Cada uno de ellos vamos a encontrar en nuestro organismo según las cantidades, pero esto no quiere decir que los bioelementos primarios sean mucho más importantes que los secundarios o que las trazas. No, todos van a ser importantes, solo que van a estar clasificados conforme a la cantidad que nosotros podemos hallar en nuestro organismo. Las biomoléculas a su vez se van a clasificar en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas, las grandes biomoléculas orgánicas como las tenemos acá, son cuatro, ¿no? Los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Y las inorgánicas pues son sales, sales y minerales. Eh, Nosotros primeramente aquí nos vamos a centrar en estas cuatro que mencioné, que son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos, pero en esta oportunidad vamos a hablar solamente de dos de ellas, que son los lípidos y los ácidos nucleicos. Como podemos ver aquí en la imagen grande, los lípidos, que lo vamos a encontrar en muchos alimentos, y los ácidos nucleicos, ¿no? Aquí vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como ADN y ARN, que vamos a hablar en las diapositivas siguientes. Bien, aquí he hecho resaltado este cuadro, ¿no? Aquí en donde yo menciono las principales biomoléculas, que son carbohidratos, proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos, y su monómero, el enlace de cada uno de ellos, su energía y el elemento. Por ejemplo, los lípidos, su monómero o la unidad de ellos van a ser los ácidos grasos, van a estar unidos por enlace éster, nos van a aportar una energía de 9,3 kilocalorías por gramo. Un gramo de lípido nos va a aportar 9,3 kilocalorías. Los elementos que vamos a encontrar aquí en lípidos son carbono, hidrógeno y oxígeno, son ternarios. En ácidos nucleicos, su monómero o su unidad van a ser los nucleótidos, van a estar formados por enlace fosfodiéster. No nos van a dar energía, obviamente, y los elementos aquí a destacar son el carbono, hidrógeno, oxígeno, el nitrógeno y el fósforo principalmente, ¿no? Después ya acá también podemos observar sobre los carbohidratos y sobre las proteínas. Este es un cuadro muy interesante que debemos de tener muy en cuenta, ya que los vamos a seguir utilizando y debemos de memorizar y nos va a servir mucho más adelante también. Para reconocer como base, tener en cuenta este cuadro, ¿no? Bien, aquí, bueno, vamos a hablar ya de lípidos. Nos dicen que son la principal fuente de energía mediata, ¿no? Mediata, porque la inmediata son los carbohidratos. Nosotros vamos a consumir carbohidratos en nuestra dieta diaria y estos van a ser los de la energía inmediata, pero los lípidos los vamos a almacenar en nuestro cuerpo y por eso son los denominados fuente de energía mediata. Son compuestos ternarios, ¿por qué? Porque van a estar constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, esos tres elementos, bioelementos, perdón, principalmente. Van a ser insolubles en agua y en solventes polares, ¿no? Son insolubles en agua porque no se pueden disolver aquí y tampoco se pueden disolver en solventes polares, sino van a ser disueltos en solventes apolares, orgánicos apolares, que también vamos a ver y explicarlos en las diapositivas posteriores. Eh,
Como también nos indica el cuarto punto, nos dice que son solubles en solventes apolares, como lo mencioné, apolares. También vamos a encontrar aquí vitaminas liposolubles, como la A, la D, la E y la K, que son el retinol, el calciferol, la fitomenadiona y el alfa-tocoferol. Las funciones que van a tener los lípidos principalmente en nuestro organismo son energéticas. ¿Por qué? Porque nos van a aportar una energía de 9,3 kilocalorías por gramo. Van a tener una función estructural, porque vamos a encontrarlos en gran parte en nuestro organismo, principalmente en nuestras células, ¿no? En la bicapa fosfolipídica de nuestras células, que es la membrana celular. Va a también tener una función de aislante o termorregulador, en este caso, o de protección también para nuestros órganos, ¿no? Va a servir de protección ante nuestros órganos, o también va a servir como un termoaislante contra el frío, y una función reguladora, porque va a actuar en vitaminas y hormonas. Bien, acá como podemos observar esta imagen de los lípidos, como comúnmente los encontramos en nuestra vida cotidiana. Bueno, aquí he hecho este cuadro, ¿no? Este cuadro de clasificación de los lípidos, un cuadro muy resumido, ¿no? Que debemos de tener muy en cuenta, ya que vamos a ver estos términos, estas palabras, vamos a seguirlas viendo. Bien, la clasificación que yo he hecho acá, vamos a verlos en lípidos saponificables e insaponificables. Los saponificables son aquellos que van a poseer un ácido graso en su estructura, ¿verdad? Como lo dijimos, los ácidos grasos son la unidad o el monómero de los lípidos. Los saponificables van a formar jabones también, y a su vez estos saponificables se van a dividir en dos, en simples y en compuestos. Bien, los simples son aquellos denominados neutros, obviamente no van a poseer carga porque son neutros, y vamos a encontrar, y en su estructura van a presentar bioelementos como carbono, hidrógeno y oxígeno, de tres, carbono, hidrógeno y oxígeno. A su vez, aquí dentro de los simples vamos a encontrar perdón, a los triglicéridos y a las ceras, principalmente aquellos dos. Los triglicéridos o triacilglicéridos son aquellos, como lo dicen, ¿no? Triglicéridos de tres, o sea, van a presentar tres ácidos grasos. Bien, vamos a encontrar aquí divididos en dos a los aceites y a las grasas. Bien, como nosotros conocemos, ¿no? Los aceites y las grasas. Como bien sabemos, los aceites van a estar a temperatura ambiente en estado líquido, van a ser de origen vegetal, van a tener un enlace insaturado, que va a ser doble o triple, pues también van a presentarse en cadena corta, ¿no? Insaturados de cadena corta, siempre hay que recordar esto. Insaturados de cadena corta, y vamos a ver en qué van a ser beneficiosos o no en nuestro organismo. Aquí vamos a ver también las grasas, quienes van a ser sólidas, pueden ser o no de origen animal. Vamos a presentar un enlace saturado. El enlace saturado va a ser aquel que vamos a encontrar un enlace simple, ¿no? Como podemos ver aquí, y van a ser presentados en cadena larga, ¿no? Debemos de tener muy en cuenta esto, ya que los triglicéridos, aquí vamos a encontrar a los aceites, enlaces saturados doble o triple, pero de cadena corta, y los enlaces saturados van a ser de cadena larga, muy larga, muy larga. Y también vamos a encontrar por otra parte las ceras, ¿no? Dentro de la cera vamos a encontrar a la cutina, a la suberina, la anolina, al cerumen, al palmitato y al espermaceti también, pero aquí he colocado las cuatro más importantes. Y a su vez vamos a encontrar a los saponificables compuestos, perdón, que vamos a encontrar a los fosfolípidos y a los esfingolípidos. Los fosfolípidos van a presentar dos ácidos grasos más el glicerol, ¿no? Dentro de estos vamos a encontrar a la lecitina, a la cefalina y a la cardiolipina, principalmente, ¿no? Y dentro de los esfingolípidos, esto que sí va a ser, que son denominados también todos aquellos que he mencionado, lípidos de membrana, pero los esfingolípidos, dentro de ellos vamos a encontrar a las esfingomielinas y a los glucoesfingolípidos o esfingoglucolípidos, que son los cerebrósidos y los gangliósidos. Bien, y por el otro lado vamos a encontrar los lípidos insaponificables. Aquellos, como lo mencioné, estos de aquí no van a formar jabones, no vamos a encontrar ácidos grasos acá, y son insolubles en agua. Bien, aquí vamos a encontrar a los asociados a los insaponificables, vamos a encontrar a los esteroides, a los terpenos y a las prostaglandinas. A los esteroides, dentro de los esteroides vamos a encontrar, son aquellos que van a derivar del esterano, ¿no? Que es el ciclopentano perhidrofenantreno. Dentro de ellos vamos a encontrar principalmente al colesterol, que es el precursor de la vitamina D y también va a actuar en hormonas sexuales, y a los ácidos biliares.
hormonas, etcétera también. En los terpenos van a derivar también del isopropeno y vamos a encontrar a betacaroteno, al látex y al alfa-tocoferol. Eh, que es la vitamina E, el alfa-tocoferol. Y en tercer punto vamos a encontrar las prostaglandinas, ¿no? Que son precursores del ácido araquidónico, aquellas que van a contraer el músculo liso y van a actuar en la coagulación, ¿no? Como tromboxanos. Bien, aquí lípidos, seguimos con ellos. Nos dice que son sustancias muy diversas y solo tienen en común el ser insolubles en agua u otros solventes polares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son solubles en disolventes no polares u orgánicos, aquí como les destacaba en color rojo, solubles en disolventes no polares o apolares u orgánicos, como el éter, el benceno, la acetona y el cloroformo. Estos cuatro que he mencionado aquí son disolventes no polares. Dentro de las propiedades físicas de los lípidos vamos a encontrar que son sustancias pegajosas al tacto, como podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Cuando estamos frente a algún lípido, por ejemplo el aceite que usamos en nuestra cocina, vamos a encontrar que son sustancias pegajosas al tacto, van a tener algún tipo de brillo graso y van a ser obviamente menos densas que el agua y son a su vez malas conductoras de calor. Como nos dice acá también, estos son almacenados en el cuerpo como tejido adiposo, o sea, la grasa dentro de nuestro cuerpo, aquella como mencioné con anterioridad que nos dice que nos va a proteger del frío y va a proteger también a nuestros órganos de posibles golpes. Gracias a estos lípidos, el organismo puede absorber las vitaminas, que son la A, la D, la E y la K, que son vitaminas liposolubles, ¿no? El retinol, el calciferol, el tocoferol y la fitomenadiona van a ser absorbidas gracias a estos lípidos y se van a sintetizar hormonas. Bien, aquí este término liposoluble, ¿no? Como lo rescaté y lo acabo de resaltar aquí también, ¿a qué se le llama liposoluble? Liposoluble se le va a llamar a las sustancias que son obviamente solubles en grasa y aceites y otros solventes orgánicos no polares como el benceno. Bien, a eso se le va a llamar liposolubles. Por lo tanto, las vitaminas liposolubles, como mencioné, son la A, la D, la E y la K, son aquellas en las que se van a disolver en grasas y aceites. O sea, estas vitaminas al entrar en nuestro organismo van a ser absorbidas gracias a las grasas y aceites. Es por eso que se les van a llamar liposolubles. Es la importancia de este término. Eh, bien, aquí ya hablando, después de haber hablado de lípidos, vamos a hablar de su unidad o su monómero, que es el ácido graso o pluralizado ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos principalmente son o están conformados por una cadena carbonada, ya sea larga o corta, de doble enlace, triple enlace o enlace simple, como lo hemos visto, y el grupo ácido carboxílico, que va a estar denominado por el COOH, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Por la clasificación de química. La clasificación, ¿no? O los grupos, ácido carboxílico, éster, éter, cetona, ¿no? Pero en este caso va a ser el grupo ácido carboxílico. Eh, son ácidos carboxílicos de cadena larga, obviamente, los ácidos grasos. Vamos a encontrar aquí a los trans y a los cis. Como podemos ver aquí al grupo carboxilo o ácido carboxílico y a la cadena hidrocarbonada, ¿no? La cadena carbonada, dentro de esta cadena vamos a encontrar enlaces que pueden ser dobles o simples. Y aquí como he podido yo encerrar la segunda cadena, ¿no? ¿Por qué encerró esta cadena? Porque nos dice que el isómero cis va a ser mucho más usado en biología, ¿no? Va a ser aquel que va a ser más estudiado, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros sabemos que diferenciar entre un cis y un trans? ¿No? Por eso es que conocemos las grasas trans y todo lo demás, ¿no? Por eso es que escuchamos comúnmente grasas trans, etcétera. Y aquí es de donde nosotros podemos darnos cuenta de por qué se usa eso, ¿no? Cis nos quiere decir que en la cadena vamos a encontrar esto, vamos a encontrar al grupo al metil, aquí a 2-metil en la parte baja. En cambio, en las trans vamos a encontrarlos en las partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Trans con una X que se va a ubicar así como en diagonal y cis que van a estar del mismo lado. Bien, eh, bien, acá siguiendo con los ácidos grasos vamos a ver su clasificación. Vamos a encontrar dos principalmente, los ácidos grasos, los saturados y los ácidos grasos insaturados.
Como lo vimos, ¿no? Los lípidos saponificables, simples, triglicéridos, que se iban a dividir en aceites y grasas. Aquí vamos a ver a los ácidos grasos saturados y a los insaturados. Los ácidos grasos saturados, como bien lo dice, son de cadena larga, ¿no? Y vamos a encontrar con un enlace simple, ¿no? Estos sí van a ser las grasas, ¿verdad? Las grasas que van a tener enlace saturado y que van a ser de cadena larga. Como aquí lo he puesto en este cuadro, los ácidos grasos saturados son de cadena larga, su punto de fusión, porque son sólidos, van a estar ubicados en este caso, a mayor temperatura, o ebullición también, en el caso que puedan ser líquidos, se va a encontrar a mayor temperatura que los ácidos grasos insaturados, van a tener una menor solubilidad en agua y van a tener un menor carácter anfipático. Este carácter, esta palabra o término anfipático, también vamos a aclararlo en las otras diapositivas. Vamos aquí con los ácidos grasos insaturados. Dentro de estos, como lo vimos, ¿no? Y como yo lo dije en la diapositiva anterior, los ácidos grasos insaturados con isómero cis van a ser los más estudiados en biología, ¿no? Dentro de estos vamos a encontrar a los monoinsaturados, que se les conoce como MUFA, que es por la terminología inglés M de monoinsaturado, y los poliinsaturados, que son los PUFA, ¿no? Los MUFA presentan un doble enlace, ¿no? Y los PUFA van a presentar 2, 3, 4, 5 o 6 dobles enlaces en su estructura. Aquellos ácidos grasos insaturados son de cadena corta, como lo mencioné, van a tener un punto de fusión o ebullición a una menor temperatura que los ácidos grasos saturados, aumenta la solubilidad en agua, por lo mismo que son de cadena corta, mientras la cadena sea más corta va a aumentar su solubilidad en agua, y mientras más corta sea la cadena va a aumentar su carácter anfipático, aquí como también lo vimos. En los ácidos grasos saturados, mientras más larga sea la cadena, va a tener un menor carácter anfipático, y en los ácidos grasos insaturados, mientras más corta sea la cadena, va a aumentar el carácter anfipático, como lo he podido resaltar en estos dos cuadros. Bien, aquí podemos ver a los principales ácidos grasos, ¿no? A los saturados y a los insaturados, a los saturados, que son de cadena larga, ¿no? Que van a presentar 12, 14, 16, 18 y 20 carbonos, ¿no? Aquí como podemos ver la cadena hidrocarbonada y el grupo ácido carboxílico. Bien, aquí como va a tener 12 carbonos, vamos a encontrar al ácido láurico, al ácido mirístico, al palmítico, al esteárico y al araquidónico, como siempre lo hemos podido escuchar, estos términos. Bien, y aquí en los insaturados vamos a encontrar este cuadro que he podido encontrar aquí, en donde vamos a encontrar al ácido palmitoleico, al ácido oleico, al ácido linoleico, al ácido linolénico y al ácido araquidónico. Aquí he podido yo encerrar en este cuadro a dos especialmente. ¿Por qué yo he encerrado a estos dos? Pues porque en el ácido linolénico y en el ácido linoleico se les va a conocer como omega 6 y omega 3. Pero ¿cuál es el omega 6 y cuál es el omega 3? Eh, perdón. Aquí me permite rayar esto de aquí. Como me permite rayar aquí, a ver, un momentito. Aquí, vamos a encontrar al ácido linoleico. ¿Por qué se le conoce como omega 6? Al ácido linoleico se le conoce como omega 6 porque vamos desde la parte terminal de la cadena, nos centramos en esta cadena, en la de aquí, en esta de aquí, y vamos a contar desde aquí, del último carbono. El último carbono, el penúltimo, el antepenúltimo, el trasantepenúltimo, y hasta llegar hasta el carbono 6, ¿no? Desde el último, yendo avanzando. Acá está el carbono 1, acá está el 2, acá está el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué podemos ver que ha pasado en el carbono 6? En el carbono 6 nos podemos dar cuenta que hemos encontrado un doble enlace. Ya, al encontrar este doble enlace, esto nos quiere decir que representa al omega 6. También se le conoce al ácido linoleico. Y al ácido linolénico como omega 3. ¿Por qué? Porque yendo de atrás hacia adelante, en el carbono 3 vamos a encontrar al doble enlace. Aquí, carbono 1, carbono 2 y en el carbono 3. En el carbono 3, ¿qué ha pasado? Hemos encontrado el doble enlace, ¿no? Por eso es que se le conoce como el omega 3 y el omega
el omega 6, aquellos que son muy importantes y que solamente van a estar en animales, o sea, en mamíferos, ¿no? Tanto el ácido linoleico como el linolénico son ácidos grasos esenciales para los mamíferos, o sea, para nosotros también. Bien, bien, aquí vamos a hablar ya del carácter anfipático, como le mencioné en la anterior diapositiva, ¿no? Ese término anfipático que nos quiere decir. Ese término de carácter anfipático, pues nos dice, ¿qué nos dice primeramente? Las propiedades químicas del grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada, o sea, del ácido carboxílico, ambos en la misma molécula, o sea, si encontramos a ambos en la misma molécula, va a convertir a los ácidos grasos en moléculas débilmente anfipáticas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Como sabemos, el grupo ácido carboxílico va a ser hidrofílico, o sea, va a tener mayor tendencia hacia el agua, se va a combinar con el agua, por así mencionarlo. Y la cadena hidrocarbonada va a ser hidrofóbica. Si encontramos nosotros en esta molécula una molécula que es hidrofílica y otra que es hidrofóbica o apolar y polar en una misma molécula, esto quiere decir que va a tener carácter anfipático. Esto principalmente se va a encontrar en la membrana celular, valga la redundancia, en nuestras células, ¿no? En la bicapa fosfolipídica, ¿no? Que es, vamos a encontrar a moléculas que son hidrofílicas, aquí como lo podemos ver aquí en esta imagen, bien, aquí podemos encontrar las cabezas polares, aquellas que van a ser hidrofílicas, y las colas, que son las cadenas, las cadenas hidrocarbonadas, que van a ser hidrofóbicas, que no van a tener tendencia a combinarse con el agua. Y aquí, como lo he colocado en este cuadro, eh, a menor longitud de la cadena va a haber un mayor carácter anfipático, y a mayor longitud de la cadena va a tener una menor solubilidad en agua. Podemos ver aquí al ácido graso saturado y al ácido graso insaturado, que van a tener, van a ser por igual, muy aparte de que tengan enlace simple, enlace doble o enlace triple, ambos van a tener cabezas polares y colas hidrofóbicas. Bien, aquí vamos a ver a, a la glicerina, ¿no? Como comúnmente nosotros la conocemos, pero tiene dos nombres más, en total que serían tres: el propanotriol, la glicerina o el glicerol, ¿no? Que su fórmula química es el C3H8O3. Bien, ¿por qué es ese C3H8O3? Como voy a... Perdón, ¿cómo puedo cambiar? Bien, ya, como podemos ver aquí, ¿no? La fórmula C3H8O3. Aquí obviamente vamos a encontrar un carbono, acá también vamos a encontrar otro carbono, y acá vamos a encontrar otro carbono, ¿verdad? Pero aquí vamos a encontrar un carbono y un hidrógeno, CH2. Aquí vamos a encontrar un carbono y un hidrógeno para que complete el cuarteto, en este caso. Aquí carbono e hidrógeno 2, ¿no? Para que sea un carbono cuaternario, ¿no? Y esté completo. Y sumando vamos a encontrar carbono, 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 3 carbonos, C3, H8. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar 8 hidrógenos, 2 y 2 son 4. Estos dos que van a estar aquí, 6, y los dos hidrógenos de acá, 8, H8, y oxígeno 3. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los oxígenos en esta parte. Bien. Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Qué van a tener, o qué relevancia va a tener la glicerina, el propanotriol aquí en los lípidos? Bueno, ¿qué nos quiere decir? Que va a venir el ácido graso, como nosotros sabemos, ¿no? El ácido graso es el grupo ácido carboxílico, que va a ser HOH, y la cadena hidrocarbonada, ¿no? La cadena que vamos a encontrar aquí, ¿sí? Como lo hemos visto con anterioridad, ¿no? Esto va a ser un ácido graso, ¿no? Por lo tanto, la glicerina la encontramos ahí en el organismo, bien. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el ácido graso. Viene el ácido graso y se va a unir aquí, al OH. Este ácido graso se va a unir al OH.
Pero ¿cómo es que se va a unir a este OH? Se va a unir mediante el proceso de esterificación. Mediante este proceso se va a unir el ácido graso al OH, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué es lo que comúnmente sucede aquí, en este proceso de esterificación? Bueno, el glicerol, o la glicerina, o el propanotriol, va a perder aquí el H, y aquí el ácido graso va a perder, pues, un OH. Bien, como lo podemos ver, ¿no? El alcohol o glicerol, ¿no?, va a perder el H, y el ácido va a perder el OH. Bien, entonces, a la glicerina perder el H y al ácido graso perder el OH, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar esto, que es COO. Nos va a quedar CO, ¿verdad? Y nosotros por química sabemos que este es el grupo éster, COO. Bien, pero ¿cómo se le nombra cuando viene un ácido graso y se une al glicerol? O se une a, claro, a una parte del glicerol. Va a tomar el nombre de monoacilglicerol. Este va a ser el monoacilglicerol. Monoacilglicerol. Monoacilglicerol o monoglicérido. Pero si viene otro ácido graso y se une al otro OH de glicerol, va a tomar el nombre de diacilglicerol. Diacilglicerol o diacilglicérido. Y si viene otro ácido graso y se une al último OH de la glicerina, va a tomar el nombre de triacilglicerol. Triacilglicerol o triglicérido, ¿no? Y siempre le hemos escuchado esa palabra, triglicérido. Es cuando el ácido graso ya se ha unido a todos los OH mediante el proceso de esterificación. Bien, es por eso que aquí encontramos el nombre triacilglicérido. Y como podemos ver aquí, la glicerina, ¿no?, como yo lo he representado de esta manera, he hecho su fórmula topográfica para poder darnos cuenta cómo es que pasa esto. Viene el ácido graso, todo este es el ácido graso, que podemos ver aquí, viene y se une mediante proceso de esterificación a su OH. El ácido graso pierde el OH y la glicerina va a perder el hidrógeno. Y se va a crear el éster. Viene otro ácido graso, monoacilglicerol, el de aquí, monoacilglicerol, el diacilglicerol, cuando se unen dos, y el triacilglicerol o triglicérido, cuando se unen tres. Bien. Vamos a borrar todas las anotaciones. Bien, ahora sí, vamos a ver fosfolípidos. Los fosfolípidos, como lo dijimos, ¿no? Lípidos saponificables, compuestos, fosfolípidos. ¿Qué es el fosfolípido? Va a tener dos ácidos grasos más el glicerol. ¿Qué es el glicerol? Ya explicamos lo que es el glicerol, ¿no? Que es el C3H8O3, que se va a unir por el ácido graso mediante el proceso de esterificación. Bueno, aquí en fosfolípidos, como lo vimos en el cuadro, vamos a encontrar la lecitina, cefalina y a la cardiolipina, pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de los fosfolípidos de membrana, ¿no? O los lípidos de membrana. Este de acá es una membrana, es una parte de nuestra membrana celular, la que podemos observar aquí. Aquí, esta de aquí. Esta de aquí es una parte de nuestra membrana celular que hemos cogido, ¿no? A la membrana celular también se le puede llamar, o es una capa, una bicapa fosfolipídica. Bicapa, ¿por qué? Porque se va a ubicar tanto por la parte de externa o extracelular y por la parte interna o intracelular, en donde vamos a encontrar a estos bastoncitos, ¿no? Como lo podemos ver, ¿no? Que van a tener una cabeza y dos colitas, estos bastoncitos. Estos tienen forma de cola, la cual va a ser la cola hidrofóbica, porque no va a tener tendencia al agua, y la cabeza hidrofílica, que sí va a tener tendencia al agua, ¿no? Esta es la parte interna de la célula, y esta es la parte externa de la célula, ¿no? Pudiendo verla de esa manera. Bien, o el citosol o el citoplasma, ¿no? Interno. Aquí hemos tomado uno de estos nada más, un bastoncito, y lo hemos agrandado.
¿Y qué podemos observar dentro de este bastoncito? Podemos observar su cabeza hidrofílica y su cola hidrofóbica. Pero ¿qué podemos observar mucho más adentro de ellos? Bien, en la cabeza hidrofílica vamos a observar al grupo fosfato, el que está aquí en este cuadro, y a la glicerina. Glicerina, glicerol o propanotriol, ¿verdad? La glicerina se va a unir a este grupo fosfato formando la cabeza hidrofílica que va a ser netamente polar, hidrofílica. Y en la cola vamos a encontrar a a la cadena de ácido graso, como podemos ver aquí, un doble enlace. Cadena, y acá no hay dobles enlaces, por lo tanto es saturada y acá podemos observar una insaturada con doble enlace al ácido graso de cadena larga o al ácido graso también de cadena corta. Y esta cola va a ser hidrofílica porque no va a tener tendencia al agua, va a estar en medio de esta bicapa y va a ser denominada la zona apolar. Bien, a todo esto de acá se le va a llamar el fosfoglicérido o fosfoacilglicérido. Bien, esos dos nombres. Y este fosfoglicérido o fosfoacilglicérido va a estar dentro de los fosfolípidos, va a ser una parte de nuestros fosfolípidos, dentro de ellos se va a ubicar. Bueno, acá como he colocado aquí abajo, los más comunes en la membrana tienen un segundo enlace de este fosfato. Aquellos son denominados fosfodiésteres. O sea, los que se van a ubicar aquí en nuestra bicapa fosfolipídica van a ser fosfodiésteres. Esta, esta cabeza y esta cola que podemos ver aquí va a ser fosfodiéster. No va a ser una clasificación muy grande, pero principalmente vamos a encontrar los fosfodiésteres, ¿no? Los principales fosfodiésteres aquí van a ser la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina y la fosfatidilmetanolamina, ¿no? Estos son, también van a ser muy importantes en la membrana ya que van a tener actuaciones muy importantes que van a hacer o van a ayudar a que salgan y entren proteínas por así decirlo, salgan o entren proteínas de nuestra célula, tanto en la parte externa e interna, ¿no? Como sabemos, la parte externa va a estar de nuestra célula, vamos a encontrar agua y dentro de nuestra célula también vamos a encontrar agua. Es por eso que la cabeza es hidrofílica. ¿Por qué? Porque se va a asociar al agua. Bien, y es por eso que la parte de afuera o externa también encontramos a las cabezas porque vamos a encontrar agua. Por lo tanto, también tiene que ser una cabeza hidrofílica que va a tener tendencias al agua. En cambio, la parte de adentro no va a ser hidrofóbica, no va a tener tendencia a ir, no va, no va, no va a ser compatible con esto. Bien, estos lípidos de membrana que he mencionado acá, la fosfatidilcolina, fosfatidilmetanolamina, vamos a ver cómo es que van a actuar dentro de nuestra membrana, pero vamos a tocar algo muy superficial nada más, porque ya lo que corresponde a biología, sí vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos dentro de nuestra membrana celular. Vamos a borrar los escritos. A ver. Bien. Ahora aquí en esta diapositiva podemos ver de una manera más extendida nuestra membrana, ¿no? Una parte de nuestra membrana, esto de acá. Esta es nuestra membrana. La cabeza, que va a ser hidrofílica, y la cola que va a estar en medio, que va a ser hidrofóbica, ¿verdad? Polar a polar. Bien, vamos a encontrar muchos lípidos, ¿no? Acá, como lo mencioné en la diapositiva anterior, el espacio extracelular que va a estar afuera, en donde se va a encontrar agua, y el citosol o bueno, van a ser palabras muy distintas. Citosol, a lo vez denominado citoplasma, también vamos a encontrar agua dentro de esto. Y a los lípidos de membrana, como les dije, la fosfatidilcerina, la fosfatidilmetanolamina, bueno, la fosfatidil y el colesterol también. Esfingolípidos también vamos a encontrar aquí. El colesterol, como pueden observar aquí, es la parte ploma que se va a ubicar entre estos dos fosfolípidos, ¿no? El colesterol únicamente vamos a encontrarlos en células animales. Aquel va a influir en la permeabilidad de nuestra membrana y también va a participar en disminuir la fluidez. ¿Y qué es lo que va a hacer el colesterol aquí en nuestra membrana? Va a evitar que las colas, o sea, que la parte hidrofóbica, las colas del fosfolípido se junten.
Aquí va a estar separando, como lo podemos ver, en medio de las colas. Separando, separando, separando. Eso también va a ser una de las funciones que va a tener el colesterol. Y ojo, va a estar tan solamente, o se va a ubicar en células animales. También hay que hablar y resaltar la fluidez de membrana. ¿Qué nos quiere decir la palabra o todo esto, fluidez de membrana? En primer lugar, fluidez. Va a ser un movimiento, ¿no? Rápido que va a tener. ¿Cómo es que se va a dar esto? Bueno, la fluidez de membrana es el movimiento lateral y controlada por los fosfolípidos. En este caso, los que vamos a encontrar acá, los bastoncitos, como les denominen, que vamos a encontrar acá, ¿no? Va a ser el movimiento lateral y controlada por aquellos. Va a tener o va a ser la facilidad en el cambio de posición de los componentes, ¿no? De los componentes. ¿Y cuáles son los componentes? Los componentes son los tres que vimos que les mencioné en la diapositiva anterior: la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina y la fosfatidilmetanolamina. Esos tres, principalmente, que vimos aquí: la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina y la fosfatidilmetanolamina. Aquellos tres van a, van a tener mucho que ver con la facilidad en cómo se van a cambiar, ¿no? Van a depender de la fluidez de la membrana que va a tener. Bueno, para que haya una buena fluidez de membrana vamos a encontrar, bueno, a su vez también ácidos grasos insaturados, como lo hemos venido viendo, y los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos insaturados aquí en la membrana van a incrementar la fluidez. Los insaturados incrementan la fluidez de membrana, van a incrementar el cambio de posición de los componentes, el cambio de posición de la fosfatidilcerina, de la fosfatidilmetanolamina. Van a incrementar en cómo estos componentes van a cambiar, van a ir de la parte extracelular a la parte del citosol, la parte del citosol al extracelular. Van a ser de cadena corta, o sea, mientras más corta sea la membrana, perdón, mientras más corta sea la cadena, va a haber un incremento en la fluidez. La cadena es corta, va a haber una mayor fluidez. Bien, y mientras la cadena sea corta, haya una menor fluidez, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que se van a empacar de forma menos estrecha, como podemos ver aquí. Podemos ver el fluido, las colas hidrocarbonadas, aquí, todas estas, que estoy pintando de rojo, son las colas. Mientras estas colas sean de cadena corta, se van a empacar de forma menos estrecha. Y el empacarse de forma menos estrecha va a incrementar la fluidez de nuestra membrana. Bien, y esto va a ser muy positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, los ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Los insaturados, como los encontrábamos, como los trans y los cis. ¿Por qué trans? Porque íbamos a encontrar un doble o triple enlace. Bien, y nosotros en nuestra dieta diaria debemos consumir ácidos grasos insaturados. ¿Por qué? Porque van a incrementar la fluidez de nuestra membrana, van a ser de cadena corta, y al de cadena corta de forma más positivos para nosotros. En cambio, los ácidos grasos saturados, como lo mencioné, van a ser de cadena larga, vamos a encontrar un enlace simple. ¿Y qué van a hacer estos? Van a disminuir la fluidez de la membrana. Ya no va a aumentar, sino esta se va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Es que se van a empacar de forma menos estrecha. Al empacarse de forma menos estrecha, se va a disminuir la fluidez. No va a haber una buena fluidez, no va a haber un buen cambio de posición de la fosfatidilcolina ni la fosfatidilcerina. Y al no haber una buena fluidez, no va a facilitar este cambio, va a haber problemas. Es por eso que aquí la diferencia, para darnos un poco más cuenta, o poder nosotros tener o saber el por qué ácidos grasos insaturados o ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Porque los insaturados incrementan la fluidez, son positivos, y los ácidos grasos saturados van a disminuir la fluidez. Aquí hablando de los esfingolípidos, ¿no? Ya habiendo hablado de los fosfolípidos, que también van a ser lípidos saponificables compuestos, ahora vamos a tocar a los esfingolípidos. Bueno, dentro de esfingolípidos vamos a encontrar, como lo puse en el cuadro de las diapositivas anteriores, a las esfingomilinas, cerebrosidos y gangliósidos. Los esfingolípidos vamos a encontrar aquellos dos. Esfingolípidos en la monocapa extracelular, o sea, esta es nuestra membrana, esta era la parte externa y esta era la parte interna, ¿no? Esta es la bicapa fosfolipídica, la de en medio. Bien, ¿y qué va a pasar en la monocapa extracelular? ¿Por qué se le denomina monocapa? Porque lo podemos ver aquí. Esta va a representar una capa y esta va a representar la otra capa. Y en conjunto van a representar la bicapa fosfolipídica. Es por eso que se le denomina bicapa, de dos.
Bien, aquí en la monocapa extracelular, o sea, en la monocapa que da hacia afuera, a la parte externa de nuestra célula, va a haber una concentración alta de fosfatidilcolina, que son lípidos de membrana, y de esfingomielina. Bien, y en la monocapa intracelular, o sea, en la monocapa que da hacia el citosol, hacia el citoplasma, vamos a encontrar una concentración alta de fosfatidilmetanolamina y de fosfatidilcerina. Bien, estos son los componentes que van a cambiar. La fosfatidilcolina y la fosfatidilcerina y la fosfatidilmetanolamina van a entrar y salir de nuestra célula, van a hacer esto. Van a ir hacia arriba y van a ir hacia abajo. Y esto lo van a hacer con mayor facilidad a través de la fluidez que vaya a presentar nuestra membrana. Era por eso que mencioné los saturados y los insaturados, ¿no? Y cómo es que afecta la fluidez de nuestra membrana y cómo va a afectar también, a su vez, cómo va a afectar el cambio de posición de nuestros componentes. Bien, aquí vamos a poder, debemos tener en cuenta esto de aquí, los lípidos que van a carecer del grupo fosfato. Principalmente son estos dos, el colesterol, como lo vimos, y los glucolípidos. También denominados, tienen tres nombres, glucolípidos, glucosfingolípidos, esfingoglucolípidos, ¿no? Dentro de estos vamos a encontrar a dos, a los cerebrósidos y a los gangliósidos. Bien, aquí podemos ver a nuestra membrana, nuevamente he tomado la imagen, encontrando la fluidez y pudiendo destacar, ¿no? El espacio extracelular y el citosol, y pudiendo encontrar a su vez estos componentes, ¿no? Que van a cambiar, van a ir tanto a la parte externa e interna, y como podemos observar al colesterol, a la fosfatidilcerina, a la fosfatidilmetanolamina, etc. Bien, acá una imagen así nada más para darnos cuenta cómo se da la digestión y absorción de lípidos en la dieta, ¿no? Primeramente, las sales biliares van a emulsionar las grasas formando micelas, las lipadas intestinales van a degradar los triglicéridos, triacilglicéridos o, o triacilglicéridos o triglicéridos, ¿no? Como ya lo vimos, cómo se da esta unión mediante el proceso de esterificación. En el punto 3 nos dice que los ácidos grasos y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos en triacilglicéridos, en TAG. Aquí podemos ver, los TAG son incorporados con colesterol y en los kilomicrones. En la parte 5 nos dice que los kilomicrones van a viajar por el sistema linfático y torrente sanguíneo hacia nuestros tejidos. Nos dice que la lipoproteína limpasa es activada por la ApoC en los capilares, los cuales van a convertir los TAG en AG. AG son los ácidos grasos, ¿no? Aquí, los ácidos grasos y glicerol, ¿no? Como vimos, el ácido graso y el glicerol, el ácido graso más el glicerol, y esto es lo que hemos visto y lo que expliqué. El ácido graso más el glicerol, perdón, el ácido graso más el glicerol, mediante el proceso de esterificación, se van a convertir en triacilglicéridos. Pero aquí se van a dividir en ácido graso y en glicerol. ¿Y qué va a pasar? Que tan solamente el ácido graso va a entrar a nuestra célula. Y aquí nos dice que los ácidos grasos son oxidados como combustible o resterificados para su posterior almacenamiento. Esto es lo que sucede aquí. Acá como podemos observar de manera general, ¿no? Cómo se da la integración de la glicólisis o lipólisis. Glicólisis es el rompimiento de los lípidos, lipólisis el rompimiento, por así decirlo, de los lípidos. Se da la síntesis del ácido graso, la cetogénesis en el hepatocito, ¿no? El hepatocito es la célula de nuestro hígado. Aquí podemos ver los hidratos de carbono, que son los carbohidratos. Hidratos de carbono, carbohidratos, sacáridos, ¿no? Los tres nombres que va a recibir. Pero aquí como lo encontré en esta imagen, denominados como hidratos de carbono, ¿no? Pero ya sabemos que son los carbohidratos. Estos carbohidratos, al entrar a nuestra célula, va a ocurrir la glucólisis. Bien, el producto de esta glucólisis en nuestra célula nos va a dar al piruvato, ¿no? El piruvato, el ácido pirúvico, ¿no? El piruvato ácido pirúvico que va a ser el C3H4O3, ¿no? Y este piruvato, pues, ¿qué va a pasar? Va a entrar, este de aquí, este de rojo que podemos ver aquí, es nuestra mitocondria, ¿no? La podemos nosotros darnos cuenta o saber que es una mitocondria por estas entradas que podemos ver aquí, ¿no? Que son las crestas denominadas, las crestas mitocondriales. Por eso que rápidamente nosotros podemos decir que es una mitocondria, ¿no? Bien,
el carbohidrato entra a la célula, en la célula pasa la glucólisis, se vuelve piruvato, el piruvato, que es el ácido pirúvico, ¿no? El ácido pirúvico va a entrar a nuestra célula. Y este piruvato al entrar a nuestra célula va a pasar la membrana externa, la membrana interna, llegando a la matriz mitocondrial, y aquí se va a convertir en acetilcoenzima A, ¿no? Que va a ser la parte final, ¿bien? A través de la beta-oxidación. Y este acetilcoenzima A va a ir al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico, ¿no? En donde se va a encontrar el acetilcoenzima A se va a encontrar con el oxaloacetato, citrato, citrato, alfa-cetoglutarato, succinil, el succinil coenzima A, barato y el malato, finalizando así y pudiendo crear en este caso lo requerido para nuestra célula, que es el ATP, ¿no? Acá como podemos ver, citrato, citrato, encontrándose con el oxaloacetato también y yéndose o dándose el ciclo de Krebs, ¿no? Este acetilcoenzima A puede seguir dos caminos, entrar al ciclo de Krebs o ir a la cetogénesis, ¿no? La cetogénesis, que es la creación de los cuerpos cetónicos. Aquí una imagen más representativa, más microscópica, por así decirlo, ¿no? Podemos encontrar la membrana externa, la membrana interna de la mitocondria y la matriz mitocondrial, como podemos ver aquí, esta parte, tan solamente vamos a tomar esta parte. Aquí voy a marcarlo un momento, voy a marcarlo de color azul. Aquí, esta parte, tan solamente vamos a tomar esta parte de nuestra mitocondria y vamos a pasarle a esta imagen, ¿no? Que he tomado de un sitio web y que yo he colocado los nombres. Bien, vamos a encontrar la membrana externa mitocondrial, la membrana interna mitocondrial, la matriz mitocondrial. Este es el espacio mitocondrial. Bien, el ácido graso va a entrar aquí, ¿no? El ácido graso o el ácido pirúvico, ¿no? Entra aquí. Pasa a la membrana externa, va a volver ácido graso, va mediante un proceso, mediante todo este proceso, eh, a través de la acetil-CoA sintasa y entrando a su vez a la matriz a través de este transportador o esta proteína translocada va a venir y va a entrar, va a pasar la membrana interna y llegar ahí, aquí, a la membrana, perdón, a la matriz. Entra a la membrana externa, ¿no? Mediante ácido graso, hace todo corrido, procesos que pasan el transportador o la proteína translocasa que es, llega aquí con el nombre de acilcarnitina, llega con este nombre de acilcarnitina, ya no se llama ácido graso ni ácido pirúvico, sino una vez dentro de la matriz se le va a denominar acilcarnitina. Y mediante procesos va a dejar de ser acilcarnitina para convertirse en acilcoenzima. Y mediante el proceso de beta-oxidación, aquí, de la beta-oxidación, mediante el proceso de beta-oxidación, esta acil-CoA que entraba en la matriz a través de la oxidación por FAD, hidratación, oxidación, tiólisis, ya estos son términos ya netos de biología. Mediante toda esta beta-oxidación se va a liberar el producto final, que es el acilcoenzima, el acetilcoenzima, el cual va a ir al ciclo de Krebs, como lo expliqué, o a la síntesis de los cuerpos cetónicos, como podemos ver aquí. Se va a ir acá al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, o a la formación de los cuerpos cetónicos. Pero aquí lo podemos ver de una manera más pequeña, más microscópica, más detallada, explicando, ¿no? Cómo es que mediante el proceso de beta-oxidación, el producto final de esta va a ser el acetilcoenzima. Bien, aquí finalmente los lípidos, cómo nos afectan en nuestra dieta diaria, ¿no? Y debemos de tener mucho cuidado en consumir aquellos, ¿no? Como vimos, los saturados, insaturados, ya sabemos por qué es que se denominan saturados, insaturados, los buenos, los malos, van a tener muchos efectos en la salud, van a repercutir para nosotros. Vamos a encontrar aquí y hablar nuevamente de los ácidos grasos saturados, que son llamados las grasas malas, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué son llamados grasas malas? Porque son las causantes de tener los niveles altos de colesterol. Bien, de tener los niveles altos de colesterol. Y los insaturados, llamados grasas buenas, son de dos tipos, los poliinsaturados y los monoinsaturados, ¿no? Los PUFA y los MUFA, como los mencioné con anterioridad. Vamos a encontrar, y ustedes hayan escuchado hablar del colesterol malo y del bueno, del LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y del HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Bien, y aquí como yo he logrado
citar, he tomado esta cita de una página web que nos dice que las recomendaciones alimentarias tienen como objetivo en la población prevenir las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. El colesterol y las grasas saturadas son responsables del daño de las paredes arteriales. Y nos dice que la causa de la obesidad es el desequilibrio energético debido al exceso de la grasa en la alimentación y la insuficiente actividad física. Por eso es que debemos de también mantenernos activamente en actividad física. Aquí, para rescatar esto, en palabras rojas he colocado que la grasa vegetal y la del pescado es mucho más recomendada que la grasa animal, ¿no? La grasa vegetal, como lo vimos, era pues el aceite, que iba a ser un enlace insaturado, que iba a ser los enlaces insaturados, por lo tanto son grasas buenas, son más recomendados que la grasa animal, que va a estar en estado sólido, que va a ser llamada grasa mala, y que va a presentar un enlace saturado que va a ser simple de cadena larga, ¿no? Y aquí, finalizando con los ácidos nucleicos, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de ellos, de qué es lo que, perdón, ¿qué son los ácidos nucleicos? Bueno, estas son macromoléculas presentes en células que eucariotas y procariotas, ¿no? En las procariotas se va a encontrar en el núcleo, ¿no? El ácido nucleico, y en las procariotas va a estar, pues, ahí en su citoplasma, ¿no? Va a estar, libre de todos los seres vivos. O sea, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Como lo vimos en el cuadro anteriormente, los nucleótidos son la unidad o el monómero de los ácidos nucleicos. Pero al unirse, todos estos nucleótidos van a formar el ácido nucleico. Y van a estar unidos mediante el enlace fosfodiéster. Y recordemos, los ácidos nucleicos no nos dan energía. Incluso seres como virus poseen estas macromoléculas. Sabemos que los virus no tienen vida, son seres inertes, ¿no? Que van a poseer también estas macromoléculas, ¿no? Como lo que estamos pasando hoy en día del virus, el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19. Bueno, aquí podemos también destacar en este punto que incluso seres como, bueno, como lo dijimos, que los virus van a poseer, también contienen toda la información genética, ¿no? Los ácidos nucleicos, que es la información requerida para construir células y tejidos en nuestro organismo. Gracias a estos, aquellos ácidos nucleicos fueron descubiertos a finales del siglo XIX por el médico suizo Johann Friedrich, ¿no? Y nos dice que van a existir dos tipos conocidos de ácidos nucleicos, ¿no? Como lo mencioné, como los puse, ya a conocer en la imagen de la presentación ADN y ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Eh, Acá muy importante, ¿no? La unidad de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Bien, pero los nucleótidos en su estructura van a estar compuestos por tres componentes, que es aquí, momento para rayar, aquí, el grupo fosfato, que podemos observar aquí, el azúcar pentosa, que va a tener carbonos, y la base nitrogenada. Estos tres van a formar parte o se van a unir para formar un nucleótido. Y el nucleótido es la unidad del ácido nucleico. Bien, pero yo aquí, en la parte baja, he puesto el término nucleócido. ¿Qué nos quiere decir un nucleócido? Un nucleócido es la formación de una base nitrogenada más un azúcar pentosa. Bien, el nucleócido. Pero el nucleótido, que es la unidad, va a ser el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Aquellos tres. Bien, aquí vamos a hablar especialmente de la base nitrogenada, porque vamos a encontrar cuatro tipos. Bien, acá, como lo podemos ver, bases nitrogenadas. Bien, vamos a encontrar aquellas, como han escuchado hablar, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Ya, pero ¿qué nos quiere decir? La base nitrogenada, la adenina, perdón, la adenina y la guanina. Aquellas son denominadas las púricas o purinas. Y la citosina, la timina y el uracilo van a ser las pirimídicas o pirimidinas. Bien, son tres. Citosina, timina y uracilo. ¿Por qué he puesto esta doble flecha? Porque en el ADN vamos a encontrar timina y en el ARN, en vez de encontrar timina, vamos a encontrar uracilo. Es por eso que el uracilo va a variar aquí. En el ARN, ojo, solamente en el ARN. Y aquí he colocado estas dos letras y aquí estas otras dos letras. ¿Por qué? Porque sabemos que las púricas son adenina y guanina y las pirimídicas son citosina, timina y uracilo. Pero ¿qué va a pasar? Púricas
no pueden estar juntas. Pirimídicas tampoco pueden estar juntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que púricas y pirimídicas se van a unir. Aquí podemos observar una A de adenina y aquí podemos observar una T de timina. La A es púrica y la T es pirimídica, por lo tanto, sí se van a unir. Se van a unir mediante doble enlace. AT, adenina, timina, mediante doble enlace. Y citosina, guanina se van a unir mediante triple enlace. En ADN, en ADN, en ADN. Y en ARN, como lo mencioné, se va a unir la citosina, perdón, el uracilo con la adenina, mediante el triple enlace. Uracilo, adenina. A ver, ya, ahí se van a unir. Y lo básico que debemos saber que son las dos púricas y las tres pirimídicas, pues, ¿no? Bien, aquí vamos a encontrar y hablar del ADN en sí. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el cual es un modelo planteado por los científicos Watson y Crick en el año del 53 y 9 años más tarde reciben el premio Nobel por haber hablado de esa estructura, haberla estudiado mucho más a fondo que los anteriores científicos. Nos dice que ese modelo planteado por ellos nos quiere decir que este ADN es antiparalelo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que va a ir en este sentido y en este sentido. Es bicatenario porque vamos a encontrar en este caso dos rieles que van a formar. Bien, es complementario porque las bases mismas se van a complementar aquí, como lo dije anteriormente. La adenina se va a unir con la timina y la citosina se va a unir con la guanina. Por lo tanto, eso nos quiere decir que este ADN es complementario. Se van a complementar para poder unirse. Es helicoidal por esta forma que va a tener y es semiconservativo también, ¿no? Aquí podemos ver, esto siempre lo hemos observado ', ¿no? ¿Y qué nos quiere decir? Que el ADN va a ir en sentido de 5 a 3'. De esa manera va a crecer. Va a crecer del sentido 5' al sentido 3', ¿no? Si nosotros desenrollamos esta hebra de aquí, nos va a quedar una forma de escalera. Así. Así nos va a quedar. ¿Y cómo va a crecer? Va a crecer en el sentido de 5' a 3', y nos quiere decir que es antiparalelo. ¿Por qué? Porque en la parte baja vamos a encontrar 5' a 3'. ¿Bien? Es por eso que se le dice que es antiparalelo, ¿no? Como lo expliqué en esta flechita que puse aquí. Bien, para ver de una forma más microscópica el ADN, he tomado aquí una parte de esta y le he colocado aquí en grande, para podernos dar cuenta cómo es que vamos a ubicar las bases, ¿no? El nucleótido estaba formado ¿por qué? Por el grupo fosfato, por el azúcar pentosa y por la base nitrogenada, ¿no? Pero esta base nitrogenada es una citosina, y como sabemos, la citosina, ¿a quién se va a unir? Se va a unir a la guanina mediante ¿qué? Mediante triple enlace. Y esta guanina vamos a encontrarlo en el otro carril, o sea, en la otra pieza que va a faltar de nuestro ADN, ¿no? Aquí vamos a observar el grupo fosfato, el azúcar pentosa y la citosina, que es la base. Bien, eh, aquí este es el pirofosfato, ¿no? Estos dos fosfatos finales se van a ir como pirofosfato, quedando tan solamente un solo fosfato, ¿no? Va a venir aquí y se va a unir en cómo va a crecer, ¿no? Porque va a crecer desde 5' a 3' va a crecer. De esa manera, aquí como lo puse. De 5' a 3', viene aquí un nucleótido queriéndose unir, se une. Viene otro nucleótido, se une, ¿no? Aquí como tenemos adenina, ¿qué es lo que nos sigue acá? Timina. Aquí como tenemos timina, ¿qué es lo que nos prosigue acá? Adenina. Y así vamos completando, se va creando, se va completando nuestro ADN, ¿no? De esa manera. ¿No? Esto es algo superficial que se ve, ¿no? Porque después hay más, es un poco más complejo ver cómo es que se va formando esto. Y aquí, sin restarle importancia a esto, que yo denoto que es muy importante para mí, que es el nucleosoma, ¿no? El nucleosoma es en este caso, eh, la unidad
¿no? De la cromatina. Bien, el nucleosoma, la unidad de la cromatina. ¿Pero qué es un nucleosoma? Este racimo que podemos ver aquí es un nucleosoma. Y este de azul que lo está rodeando, que podemos ver como el ADN, es el que está, de cierta manera, rodeando a este nucleosoma. Bien, para poderlo indicar mejor. Aquí. Todo esto que podemos ver aquí es esto. Es esto que está enrollando al nucleosoma. Que lo está enrollando, lo enrolla, lo enrolla. Bien, ese es un nucleosoma, que es la unidad de la cromatina, ¿no? Y este nucleosoma va a estar formado por 8 proteínas histonas con 147 a 150 pares de bases nitrogenadas, ¿no? Aquí podemos ver las bases nitrogenadas y las proteínas histonas, ¿bien? Por último, el ARN, que es el ácido ribonucleico. Nos dice que es lineal, transporta la información genética, va a transportar, no la va a almacenar. Vamos a encontrar bases nitrogenadas como la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Aquí ya no vamos a encontrar timina, la timina ya no, pum, se ha eliminado, va a ir el uracilo. Nos dice que es monocatenaria, ¿por qué? Porque se va a presentar en una sola cadena, un solo riel nada más. Y como ribonucleótido, ¿no? En el ADN es el desoxirribonucleótido y en el ARN es el ribonucleótido, el cual va a contener a la ribosa, a la base nitrogenada y al fosfato. Aquí podemos ver la estructura del ADN, con la base citosina, con la base adenina, con la base uracilo y con la base guanina. Y aquí finalmente destacar mucho esto, lo cual es el dogma de la biología molecular, el cual es muy importante, que se va a basar en 3 palabras: ADN, ARN y finalmente formar proteínas. El ADN, ¿qué pasa? Se replica mediante muchas proteínas, ¿no? Se va a replicar. Este ADN se va a transcribir a ARN y este ARN se va a traducir mediante el código genético a proteína. Bien, y esto es lo que principalmente va, va a ser muy fundamental en el dogma ya de biología molecular, ¿no? Después ya se va a entender por qué el ADN se replica, cómo saliendo hacia ARN, y este ARN mediante, leyéndose el código genético, finalmente va a ser proteína, y estas proteínas son las que van a mantener a nuestro organismo ya de por sí. Bueno, aquí finalmente es la bibliografía de donde yo he procedido a sacar esta información sintética, detallada, y finalmente, pues, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Isaac. Excelente ponencia. Creo que no hay ninguna duda. Y bueno, gracias por el apoyo. Más bien, si hubiera alguien, si desea preguntar, normal lo puede hacer. Chicos, también recordarles que ahorita vamos a enviar el link para la trivia para que puedan obtener su certificado. ¿Lo vas a mandar por acá o por los grupos? Lo voy a mandar también por acá y por los grupos. Ya, listo.